las actividades parroquiales, en todas las actividades que vamos a comenzar este nuevo año, empezando a poquito, acostumbrándome yo a ustedes y ustedes a mí, que es complicado acostumbrarse a mí. Entonces vamos a pedir a Dios que nos fortalezca a los dos, a ustedes y a mí. Bueno, en este comienzo de año, nos comenzamos con la Cuaresma, comenzamos tranquilo, despacio, de alguna manera. La Cuaresma que nos lleva a reflexionar, a rezar, a pedir perdón muchas veces de nuestros pecados, porque somos pecadores. Nos equivocamos en nuestras debilidades, en nuestra tristeza. Y la palabra que Dios nos ha colocado es: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse, crean en la buena noticia, crean en el Evangelio. Eso nos está invitando en este primer domingo a reflexionar esto, a ver la cercanía del reino de Dios, que cada vez estamos acercándonos, que cada vez estamos rezando. Y obviamente en esto que nos lleva Jesús a llevar en este desierto, en estos 40 días, a que veamos cómo el demonio y el diablo nos tienta, como le tentó a él, también nos tienta a nosotros diariamente, en nuestra forma de actuar, en nuestras perezas, en nuestros enojos, en nuestras broncas con el vecino, con nuestra familia, con nuestros hijos. Va tentando constantemente. Y como somos débiles y a veces no tenemos mucha paciencia, caemos en la tentación del demonio, la tentación del mal. Por eso Dios nos lleva a esto, a convertirnos, a dejar de lado eso, a tranquilizarnos. Y algo tan importante en esto que es crean en la buena noticia es confiar en Dios, confiar diariamente en su palabra. Obviamente que nos cuesta confiar en Dios por las cosas que nos va sucediendo, las tristezas, las broncas, el malestar, que muchas veces nuestro corazón nos hace sentir que Dios no existe, Dios no me quiere, Dios siempre me desea el mal. Todo lo contrario, Dios siempre desea el bien, por algo envió a su Hijo, a Jesús, para proclamar la buena noticia. También cree en nosotros, por eso hizo una alianza con Noé, como leíamos en la primera lectura, esa alianza que hizo con Noé, que se había arrepentido por lo que él había hecho de alguna manera, de purificar toda la tierra con el diluvio, con la lluvia, ese que ahogó a todo el mundo, pero dejó vivo a Noé y a su familia y los animales del arca. Y hizo una alianza y una promesa a Noé y a la tierra. Uno es que no volverá a hacer jamás más eso, traer la devastación a todo el mundo, sino confiar y creer en la conversión del hombre, volver a creer en su propia creación. Por eso Pedro en su carta nos relaciona con eso. El bautismo que hemos recibido mucho de grande, de chiquito, es esa alianza que hizo Dios con Noé, de purificar todo. Pero nosotros lo que purificamos especialmente es nuestra alma, el pecado original, nuestros pecados. Por eso el bautismo borra a través de esa agua nuestro pecado original, para que podamos convertirnos y renacer del agua y el espíritu a una vida nueva, a una vida de fortalecimiento. Por eso también después nos confirmamos a través de esa confirmación de volver a caminar, a convertirnos, a creer más en Dios y a confiar en Él. Por eso confirmamos. Estos dos sacramentos van siempre unidos. El bautismo y la confirmación van juntas. Una te renueva, te fortalece, te hace comenzar. Y la otra en convertirnos, en confiar en Dios y seguir ese camino. Por eso van juntas. La catequesis siempre tiene que estar acompañando estos dos sacramentos, para que la persona pueda confiar en Dios y también poder rezar, orar y también conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, obviamente que dudaremos de Él y seremos siempre ignorantes en la fe. Por eso hay que ir y conocer a Dios, buscar, leer, ver qué es lo que nos enseña Jesús en su palabra. Por eso dice: creen en la buena noticia, confíen en la buena noticia, confíen en Dios, lo que la palabra de Él nos invita.
Y en la antífona también, en esa pequeña palabra que dice, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo que no tenemos que olvidarnos, la palabra que sale de la boca de Dios. Y hay que buscar. Muchas veces somos reconocidos nosotros los católicos como personas que leemos un poco la Biblia, que siempre nos atacan las otras religiones, que somos personas de leer poco. Con más razón tenemos que leer, buscar, conocer a Dios en su palabra y no alejarnos de la palabra. No solo guardándola en el roperito o solo usando en la catequesis, sino constantemente tenemos que buscar la palabra. Más hoy en día que tenemos la facilidad de poder leer la palabra de Dios a través de los medios, a través del WhatsApp, que algunos mandan el Evangelio y lee. Para ir, algunos evitamos, somos de recibir y guardar nomás el mensaje o lo eliminamos al toque. O recibimos y lo enviamos sin leer. Enviamos a otra persona para que lo lea por nosotros. Y nos invita el Evangelio no. Hoy nos invita a leer, a compartir, a creer en Dios, a ver lo que Él nos quiere enseñar. Y después no podemos sacar ni un encargo a Dios, porque Él nos está enseñando en su palabra. Nos enseña que tenemos que caminar muchas veces con nuestras cruces, nuestro sufrimiento. Nos invita a eso. Y a veces nosotros nos olvidamos que Dios nos invitó a caminar igual que Él en el sufrir, en el momento de la tristeza, pero a ser personas alegres, personas que realmente queremos buscar a Dios, que confiamos en Él y sabemos que después de la muerte hay la vida eterna, la resurrección, el camino de la verdad. Por eso Dios nos invita con sus salmos a esto, a que sus senderos, Señor, son amor y fidelidad, que en los caminos de Dios hay amor y hay fidelidad de Él, que Él nos lleva a ese caminar. Por eso hay que confiar. Cuando uno quiere caminar con alguien, va a ir con alguien que confía. Jamás va a caminar con alguien desconocido, a un camino que no conoce. No van a ir al monte si no va con el papá o la mamá, alguien que uno confíe. Entonces en el camino de Dios, especialmente en esta Cuaresma, tenemos que ir con alguien que confiemos y que es Dios. Dios nos lleva en esos caminos que a veces vamos a ver muchos pastos altos, árboles caídos, árboles difíciles. Pero si confiamos en Dios y agarramos su mano, especialmente de nuestro Dios Padre y de Jesús, que es el que nos guía, jamás vamos a dudar. Iremos sin mirar el camino y sabemos que vamos a llegar a nuestra meta, al buen camino. Por eso confiemos en Dios, coloquemos nuestras oraciones en Él. Y que en esta Cuaresma sea un comienzo de fortalecimiento, de arrepentimiento y de confiar en este Dios que nos ama y envía a su Hijo. Por eso pidamos a Dios fortalecimiento y mucha fuerza en nuestras oraciones. Ave María Purísima.